Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Les presentamos al licenciado Carlos Arrazola. Él es licenciado en periodismo, tiene una maestría en estudios estratégicos y es profesor universitario. Douglas González, licenciado en ciencias políticas con una maestría en políticas públicas. Y al señor Edgar Ortiz, que es licenciado en Derecho, con una maestría en Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es profesor universitario, moderador de Razón de Estado en algunas ocasiones, pero hoy lo tendremos aquí en la silla de los acusados. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Tenemos a un conjunto de ciudadanos guatemaltecos cansados con la democracia, lo cual se refleja claramente en el nivel de abstención que tuvimos en el reciente proceso electoral. Hay desconfianza en la democracia y desprecio por los políticos. ¿Por qué es tan importante para Guatemala y la democracia el que el presidente Alejandro Yamatei y el vicepresidente Guillermo Castillo tengan éxito los próximos 4 años? Licenciado Arrazola. Bueno, es importantísimo y todos quisiéramos que este gobierno tuviera éxito porque una vez más está el futuro del país en juego y eso no es retórica, sino es una realidad muy concreta. ¿Por qué? Los niveles de pobreza cada vez están más incrementándose, la clase media está desapareciendo, el tema del desempleo es una cuestión impresionante. Pero eso no se va a arreglar en 4 años. No, pero las acciones que este gobierno, porque el que se va no lo hizo, el gobierno que viene tiene que tomar decisiones muy concretas para eso. ¿Y qué puede pasar si no arreglan o no empiezan a implementar una serie de políticas públicas que alivien esas tragedias Un humanas? deterioro absoluto, solo con el tema económico, el tema del desempleo, que es muy grave, vamos a empezar a tener una crisis económica importante. El tema de la migración continúa, la gente, a pesar de las restricciones que está implementando el gobierno de los Estados Unidos, la gente sigue yéndose hacia el norte a buscar un nuevo futuro y tal pareciera que ni los políticos ni las élites de este país se están preocupando por cuestiones que son básicas y trascendentales. Eso está clarísimo. Licenciado González, un llamado a la unidad, la importancia que tiene que en este momento postelectoral, donde el solo hecho de que esté saliendo un gobierno que al final quedó mal con su pueblo y con la nación y que venga un gobierno nuevo, como dicen, escoba nueva, barre mejor. ¿Por qué es tan importante hacer un llamado a la unidad, a la reconciliación, que logremos guardar las espadas, poner en orden los prejuicios y la descalificación, que se le dé una oportunidad al nuevo gobierno, que se le vigile muy de cerca, pero que sobre todo hablemos de unidad, de reconciliación y de la obvia necesidad que hay de que Guatemala, los guatemaltecos, trabajemos como un equipo de verdad que queremos sacar un país adelante? Yo creo que desde el inicio el planteamiento que está haciendo el presidente electo y también su vicepresidente es correcto, digamos, hacer un llamado a la unidad por varias circunstancias. Primero porque cualquier proceso electoral, como decimos en buen chapín, deja heridos en el camino, deja gente que pudo haber quedado insatisfecha. Hay una gran cantidad de guatemaltecos que no acudieron a las urnas y también allí hay un mensaje que hay que leer. Y creo que ese es lo correcto al llamar a la unidad para que dejemos atrás la campaña y nos pongamos a trabajar por el país que necesitamos. Somos una sociedad que tiene algunos años de haber venido sufriendo un rompimiento entre familias, amigos, grupos, sectores, por toda la discusión de la CICIG, por la descomposición política, por ese proceso que realmente es un proceso sumergido, oscuro, que sucede bajo la mesa, que es lo que hemos expuesto o denunciado acá como la captura del Estado, la criminalización de la política o todos los elementos que nos están llevando a convertirnos en un narcoestado. Y todo eso crea una descomposición social y un quebrantamiento en la sociedad, un quebrantamiento que la mayoría no entiende. Y por eso es tan importante un liderazgo fuerte y un llamado a la unidad nacional y sobre todo a seguir exponiendo estos fenómenos. Sí, y quizá en esa misma línea, la segunda tarea más importante de un gobernante que ha sido electo después de llamar a la unidad es interpretar cuál es el mandato que está recibiendo de la gente. Y yo creo que el mandato que está recibiendo precisamente es ese, el de recomponer nuestra sociedad, el de reconstruir el Estado que tenemos, y eso nos lleva a una reforma profunda. Y ojalá ellos estén en ese proceso de hacer esa lectura del mandato que la gente le está dando, que va en el sentido de la gente que votó con desconfianza,
y sobre todo de la gente que no asistió a votar. Así es. ¿Cómo y el hecho de que interpretarlos? estén estando muy expuestos a la prensa, escogiendo un gabinete, publicando los nombres y sobre todo haciendo afirmaciones que dan esperanza, iba a decir, pero bueno, es la palabra que hay que seguir usando. Eso es positivo para el país. Licenciado Ortiz, el presidente electo Giammattei ha estado hablando de que la lucha contra la corrupción va a ser uno de los pilares de su gobierno. Habla de todas las condiciones que él quiere crear para que la economía crezca con más potencia. Está ofreciendo con mucha responsabilidad empezar a resolver los temas sociales, cosas que han estado pendientes hace mucho tiempo, pero en el tema de la lucha contra la corrupción está hablando él de una comisión de la que vamos a hablar después, pero no tendría en todo caso que el presidente electo Giammattei, incluso antes de tomar posesión en enero del año entrante, por el hecho de que ya juramentaron los miembros de la comisión de postulación para elegir a todos los candidatos que terminarían convirtiéndose en los magistrados de la Corte Suprema y los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Si eso sale mal, si esas elecciones siguen respondiendo a intereses oscuros y espurios sectoriales, criminales, económicos o cualquier tipo de intereses que no respondan realmente a una justicia pronta y cumplida, independiente y que haya el debido respeto a la división de poderes, probablemente el gobierno del presidente Giammattei tome posesión siendo ya un gobierno condenado al fracaso. ¿Qué dice usted eso? Totalmente. En 20 días se va la CICIG, el 3 de septiembre. Entonces, en ese sentido va a quedar ese vacío que había sido prácticamente el único esfuerzo articulado por luchar contra la corrupción, con mayor razón, sin un ente extranjero que esté vigilando y, digamos, contando las costillas a los políticos, con mayor razón tienen que haber cortes relativamente independientes. Es difícil, ¿no?, el proceso, en primer lugar porque está en manos de una comisión de postulación que juramentaron ayer, donde está la academia, el gremio de abogados y otros actores importantes. Pero pienso que sí se puede dar un acompañamiento desde fuera, hacer un apoyo a la sociedad civil que está fiscalizando el proceso. ¿Qué quiere decir un acompañamiento desde fuera? Yo pensaría que dar un apoyo a la sociedad civil que está fiscalizando el proceso, por lo menos poner los ojos y los faroles sobre la comisión de postulación es muy importante. Es difícil, hay que nombrar, en el caso de Cortes de Apelaciones, 235 vacantes, o sea que van a recibir 900 expedientes. Es sumamente difícil, pero por lo menos dar acompañamiento, de modo que cuando la nómina llegue al Congreso tengamos los nombres más aceptables posibles y también, una vez que el Congreso tenga que elegir a esos jueces de esa nómina, que no vayan los impresentables a la judicatura, ¿no? Si ahí se cuelan pícaros y bandidos, ¿qué consecuencias puede haber? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que, y ya lo estamos viendo al inicio de la comisión de postulación, hay un montón de recursos legales que ya se han planteado, que han cuestionado la validez y la idoneidad del proceso, y también puede haber recursos legales que se planteen en el Congreso. Lo digo con especial énfasis porque hay una posibilidad muy grande de que debido a estos obstáculos, de que haya nombres cuestionables en la nómina, es posible que lleguemos a un escenario en el cual no sea este Congreso el que nombre a la Corte, sino que sea el siguiente. Y ahí con mayor razón es importante el acompañamiento de este gobierno. ¿Por qué? Porque van a ser el Congreso entrante, en el que haya 17 diputados del partido oficial, quienes designen a esas personas. Entonces ellos, en ese caso, si fuese en enero la designación, sí tendrían una fuerza en el Congreso que tendría que liderar la designación de nombres idóneos. O sea, si hay consenso en esta mesa de que para el gobierno del presidente Giammattei es una cuestión de vida o muerte, el que le dé seguimiento y vigilancia muy estrecha al proceso de escogencia de los próximos magistrados de las Cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia. Si no, se va a encontrar con un escenario peligroso, oscuro, y que podríamos estar viendo la defensa del mundo criminal en este país que nos tiene de rodillas. Sí, pero el problema es de que es precisamente ese mundo oscuro o esa parte oscura a quien le correspondería ahora elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, que son los diputados del Congreso de la República. Bueno, no le corresponde, lo que pasa es que se atribuyen derechos y... Sí, pero es que según la ley ellos lo tienen que hacer. ¿Y quiénes son los diputados que van a elegir a los próximos magistrados? Los mismos diputados que integran el llamado pacto de corruptos y los que tienen la gran responsabilidad de la crisis política a la que está atravesando el país ahora mismo. Entonces, yo sí me preguntaría si es conveniente realmente que sea, primero por cómo está conformada las comisiones de postulación, donde evidentemente hay grupos con muchos intereses de favorecer la impunidad, o sea, debería ser el y la criminalidad. Congreso. Yo creo que deberíamos de pensar en que sea un nuevo Congreso al que
asuma esa tarea, porque es el futuro del sistema judicial de este país. Ya. Hablando del nuevo Congreso, concluida la elección, la UNE deberá enfrentar un proceso de cancelación del partido, pues así lo anunció la Fiscalía, que acusa a esta agrupación política de cometer financiamiento electoral irregular. ¿Qué suerte le espera a la UNE? Sería una pregunta, y la otra es ¿qué sucederá con esa bancada en un Congreso que, si bien es cierto, va a estar muy dividido, va a tener mucha representación de diferentes corrientes, lo cual, dadas las circunstancias, a lo mejor hasta eso es positivo en este momento, porque tendrán que negociar y esta dinámica va a provocar o generar algún nivel de transparencia, el cual los ciudadanos debemos ir a escarbar para que crezca. Creo que es oportuno y correcto decir que en la UNE hay gente correcta, me parece a mí que son los menos a nivel de dirigencia, pero la hay, y que deberían intentar no solo rescatar lo que se pueda de ese esfuerzo político para que ese grupo de gente correcta que sí hay en esa agrupación pueda ser parte del esfuerzo de solución a los graves problemas que el país tiene. Pero el próximo Congreso va a ser determinante, sobre todo con un partido político que va a estar en el Ejecutivo, que solo tiene 17 curules en el Congreso. Entonces, ¿qué se puede esperar del próximo Congreso? Ya en un tema tan importante como es el elegir finalmente a los magistrados que irían a las Cortes, los magistrados o los candidatos propuestos por la Comisión de Postulación. Yo creo que ese es parte del mandato que debería estar ya leyendo el presidente electo, y es un mandato en el cual el pueblo de Guatemala no le otorgó el Congreso de la República, o por lo menos no le otorgó una mayoría en el Congreso. Lo que uno ve ahí en el semáforo es un grito de la población que lo obliga a negociar, a establecer acuerdos de país, grandes acuerdos, y eso implica o demanda del presidente una gran capacidad de negociación y de plantear una visión de país que pueda convencer a otras fuerzas. En el caso de la UNE, yo veo que, tomando ejemplos de otros partidos, no veo una cancelación inmediata. Me parece que eso todavía dista de algún tiempo por los recursos legales a los que puede apelar un partido. Algunos le llaman mañas legales, ¿verdad? Bueno, pero se están dentro de la ley. Yo creo que esa es parte, cuando hablábamos acerca de revisar el proceso de elección de magistrados o las mismas elecciones, tenemos también que ser realistas que bajo las mismas reglas es muy difícil esperar resultados diferentes. O sea, tendríamos que llevarnos hacia una reforma más profunda si quisiéramos tener otro tipo de resultados. Ahora, dicho eso, un esfuerzo grande de liderazgo y transparencia debe llevar al presidente Yamatei a ser el gran líder dentro del Congreso, desde el Ejecutivo como presidente de la Nación, promoviendo, facilitando el que se discutan de una vez por todas las grandes reformas que el país necesita. La misma ley electoral de partidos políticos, la reforma del sistema de justicia, la ley de servicio civil, la ley de compras y contrataciones, que son como los 4 pilares que siguen ausentes en la democracia guatemalteca, y esta circunstancia pues lo que hace es ir debilitándonos cada vez más, promueve corrupción, facilita la impunidad. Entonces, sin duda alguna, tendremos que estar muy pendientes los guatemaltecos de lo que sucede en el próximo Congreso, y ojalá sea de verdad el próximo Congreso el que define quiénes son los magistrados a las Cortes. De la comisión hablemos, licenciado Ortiz, esa comisión de la que está hablando el presidente electo Yamatei para luchar contra la corrupción. Bueno, yo creo que es un esfuerzo más mediático que de fondo, ¿no? Porque la idea de tener una comisión, por ejemplo, como lo fue CSIC y lo que quieren hacer en Ecuador, lo que están haciendo en El Salvador, es tener un actor externo que de alguna forma desarticule los aparatos mafiosos que operan al margen del Estado. Pero generar una comisión, digamos, de gente, por muy notable que sea parte más o menos del mismo grupo social, es difícil que logre hacer un esfuerzo como esos. ¿Tendría que crearse legislación para darles poder real o autoridad? Sí, porque por ejemplo el convenio de CSIC en su momento tuvo que pasar por una opinión de la Corte para que pudiera acompañar la Fiscalía. Yo más bien creo que aquí tiene que ser un esfuerzo por fortalecer al Ministerio Público, que vemos que no está dando probablemente la talla al nivel que debería en este momento, y el Poder Judicial, pero la comisión yo creo que es más una cuestión mediática, de forma, un mensaje político que a lo mejor puede satisfacer alguna parte del electorado que apoyaba el esfuerzo de CSIC, por ejemplo, pero no le veo realmente ni dientes ni capacidad. Sí, eso es grave. Veremos a ver de qué forma. Lo bueno es que hay la intención, que lo está expresando públicamente, y eso le compromete y eso es positivo. Hablemos en los segundos que nos quedan de las encuestas, ese instrumento, ese termómetro de medición política que es tan importante, sobre todo en democracias tan débiles, donde se manipulan tanto la información a través de redes sociales, donde se quiere manipular, tergiversar
y en fin, hacer todos esos juegos sucios de la política que en países como el nuestro son tan lamentables. Las encuestas serias que se hicieron, las más públicas, pues fueron obviamente la de Prensa Libre, las encuestas que realizó Fundación Libertad de Desarrollo, pues quedaron dentro del más o menos 3 puntos porcentuales del margen de error, ambas encuestas. ¿Qué les parece eso y el hecho de que hayan salido tan exactas, a pesar de todas las tonterías que se dijeron por mala fe, por mala intención, por desinformación o por ignorancia? A ver, yo creo que los estudios demoscópicos lo que nos están reflejando son una fotografía de lo que está ocurriendo en el momento y cuáles son las percepciones de intención de voto de la población. Creo que ambos ejercicios fueron bien diseñados y efectivamente estuvieron dentro de un marco que dio mucha confianza. También, ¿usted qué piensa de eso, Licenciado González? Bueno, que cada día es más difícil. Para empezar, cada día es más difícil establecer una encuesta que tenga caracteres predictivos. Digamos, lo que hace es tomar una fotografía, como lo decíamos anteriormente, y también hay que entender que las realidades son mucho más volátiles. Podríamos decir que acertaron, digamos, estas dos por lo menos en el resultado, pero ninguna de las dos se acercó siquiera a predecir el nivel de participación. Digamos, Prensa Libre, por ejemplo, publicó un 72% de participación. No, pero cuando explicaban los técnicos del tema, eran muy claros en decir que eso era una intención, un deseo, una aspiración. Claro. Y también la intención de voto es un deseo, ¿verdad? Digamos, por eso es que es tan volátil, digamos, medir las 3 variables al mismo tiempo y tener el nivel de acierto. Pero sí está de acuerdo en que la importancia del instrumento encuesta política estuvo en que ambas encuestas, las dos serias y bien hechas, le pegaron dentro del margen de error al resultado final y, por supuesto, declarando quién fue el ganador. ¿Qué piensa usted, Elico Ortiz? Nos quedan segundos. Totalmente, sí. Fueron orientadoras. Yo creo que diferente es la pregunta de la participación porque es una pregunta expectativa y eso es más difícil de medir, pero es más fácil medir la intención de voto y más o menos las encuestas lo reflejaron. Hubo 2 serias, acertaron y qué bueno, porque orientan un poco la opinión pública y ponen un poco de estructura al debate. Ok, señores, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.